lo más importante en estos temas es primero diferenciar qué es un feriado y qué es un día no laborable, ¿correcto? Feriados cercanos en diciembre, tenemos el 25 de diciembre y el 1 de enero. Días no laborables, que son dispuestos por el gobierno, tenemos el día 24 y el día 31 de diciembre. La diferencia principal entre estos dos tipos de días, por así llamarlos, es que los días no laborables, el trabajador descansa, pero posteriormente va a tener que recuperar ese trabajo que no realizó en esos días, en estos casos el 24 y el 31 de diciembre. Por el contrario, los feriados, el trabajador descansa, se le paga por ese día descansado y no tiene posteriormente que recuperarlo. Esa es la principal diferencia entre esos dos tipos de días. Ahora, los días no laborables, es decir, el 24 y el 31 de diciembre, son obligatorios para el sector privado, para el sector público, pero potestativos para el sector privado. O sea, los empleadores del sector privado no necesariamente tienen que acatar esos días como no laborables. Ya, pero ¿cómo se resuelve, Carlos, en este caso el hecho de que se haya dispuesto que no va a haber transporte, o sea, que no se va a poder usar transporte particular? O sea, las empresas pueden flexibilizar los horarios de asistencia y hacer que los días 24 y 31 sean igual laborables para el sector privado. Para el sector privado, lo que debería pasar es que las empresas se acojan a ese día no laborable y que posteriormente lo recuperen para estar de alguna manera alineados con estas restricciones en el tránsito de los vehículos privados, ¿no? Ahora, otra situación que podría ocurrir es que estas empresas tengan, o los trabajadores de estas empresas tengan algún tipo de permiso para poder transitar si es que las empresas no se acogen a este tipo de día no laborable, ¿no? Lo más recomendable, lo que busca el gobierno, el Ejecutivo, es que estos días no laborables se respeten tanto para el sector público, para el sector privado, pero no se puede imponer esa situación en el sector privado. Claro. Es decir, esto va a ser optativo, pero las dificultades van a ser reales, ¿no? Excepto aquellos sectores de la economía es decir, restaurantes, porque, por ejemplo, el 24 es un día que normalmente mucha gente termina de hacer sus compras para Navidad y hay mucha gente que va a salir a la calle. O sea, y yo creo que la medida de restringir el uso de vehículos particulares no va a impedir que la gente salga a la calle. O sea, la va a limitar, por cierto, ¿no? Pero no va a impedir que esta ocurra. Va a limitar básicamente a los sectores que tienen un auto privado, ¿no? Porque recordemos que taxis y transportes públicos siguen circulando con normalidad. Y que el transporte público es el principal medio de comunicación para la mayoría de la gente, ¿no? Correcto. Ahora, hay un tema en relación a con el trabajo remoto. El trabajo remoto, ¿hasta dónde está reglamentado esto? Porque ha habido montones de problemas, ¿no? O sea, desde aquellos que tienen que ver con que para hacer el trabajo remoto tú tienes que tener acceso a la tecnología. Y supone, por ejemplo, hacer uso de internet, tener una laptop, una computadora. Exitosa. Es decir, tener equipamiento, ¿no? Por un lado, y cómo manejas el tema de los horarios, es decir, esto no está legislado, esto no está regulado, ¿o sí? ¿O hay algún nivel de regulación sobre esto del trabajo remoto? Sí, el trabajo remoto es una figura que se ha dado en el marco de la emergencia sanitaria. Antes tenemos todavía, aplican de manera paralela, la figura del teletrabajo, pero esta figura era bastante inflexible, porque implicaba la necesidad de un acuerdo entre el trabajador y el empleador para que el primero trabaje desde su casa y que el empleador además asuma todos los costos vinculados a ese teletrabajo, como puede ser la adquisición de los equipos, el pago del internet, de la luz, entre otros servicios que pueda requerir el trabajador para desarrollar sus labores de manera adecuada. A diferencia de eso, el trabajo remoto es una legislación que se ha dado en el contexto de la emergencia, como te comentaba, y que permite que el empleador disponga unilateralmente que los trabajadores puedan desarrollar sus labores desde su casa con sus propios medios.
¿correcto? Sin que sea necesario hacer ningún tipo de compensación o reembolso. O sea, si yo trabajo, por ejemplo, en un estudio de abogados, yo en mi casa tengo mi computadora y puedo seguir mi trabajo desde ahí, y el empleador no tiene la necesidad de darme una nueva computadora o alquilarme la computadora que yo uso de manera personal, ¿correcto? La única obligación en el trabajo remoto que tiene el empleador es cubrir aquellos gastos adicionales en los que yo pueda incurrir con ocasión de mi trabajo. Es decir, si necesito un plan de internet más rápido, el de mi casa no basta, el empleador tendría que asumir esa diferencia. En el teletrabajo, el empleador asume el internet, asume todo de manera completa. Esa es la diferencia. Ahora, para el trabajo remoto, se ha regulado también un derecho que no está previsto para los otros tipos de trabajo, que es el derecho a la desconexión digital. Y en virtud de este derecho, básicamente lo que se busca es que se reafirme el derecho a la jornada de trabajo, a la jornada y horario de trabajo. Esto quiere decir que los empleadores no pueden contactar a los trabajadores fuera del horario regular de trabajo. Exactamente, correcto, porque igual el trabajo remoto, digamos, lo único que varía con respecto a un trabajo regular, por así decirlo, presencial en el centro de trabajo, es justamente eso, la presencia física del trabajador, porque las funciones y las tareas, en tanto son compatibles, se siguen realizando bajo los mismos términos, solo que desde su domicilio. Entonces, igual esos momentos de desconexión en los cuales yo termino mi jornada deben ser respetados por el empleador, y no puede darme tareas, llamarme a hacer coordinaciones o buscarme para cualquier tipo de conversación vinculada al trabajo fuera de mis horas fuera de mis horas laborales, ¿no? Ahora, he estado leyendo sobre una tendencia a reducir la semana laboral. Es decir, hay empresas donde ya la gente está trabajando de lunes a jueves y el fin de semana, los días no laborables empiezan desde el viernes, y donde se introduce además el concepto más que de cantidad de horas del logro de determinados objetivos que se establecen. Ahora, eso es muy variable, ¿no? Pero, ¿cómo se maneja este tipo de modificaciones? ¿Estas pueden ser concertadas directamente entre los trabajadores y las empresas? Sí, ese tipo de modificaciones a las condiciones de trabajo implican una exitosa modificación en mi contrato de trabajo, y por lo tanto ambas partes tenemos que llegar a un acuerdo con respecto a eso. Si llegamos a un acuerdo, no hay ningún problema en el hecho de que se recorte mi jornada y ahora ya no tenga, por ejemplo, 2 días de descanso, sábado y domingo, sino 3 a partir del viernes, ¿no? Esta salida la usaron algunas empresas al inicio de del estado de emergencia, pero esta implicaba a su vez una rebaja proporcional en el sueldo, ¿correcto? Yo te pagaba el mes como si trabajaras 5 días a la semana. Si te rebajo un día, te voy a pagar un poco menos. Fue un poco una medida que se adoptaron algunas empresas, ¿no?, con el consentimiento de sus trabajadores, para aliviar un poco los costos económicos que podían generarse durante ese periodo de crisis, ¿no? Bueno, que todavía seguimos atravesando. Pero sí, como tú lo dices. Ahora, Nicolás, en todo caso, lo que sí está claro es que de alguna manera la pandemia ha obligado a acelerar algo que ya venía, ¿no es cierto? Todo este tema del trabajo remoto y la flexibilización con respecto a cuál es el criterio que manda, la cantidad de horas o los objetivos cumplidos. Pero todo eso va a requerir modificaciones legislativas. Sí, justo antes de todas estas crisis que hemos venido atravesando con los gabinetes y con los procesos de vacancias, se estaba discutiendo en el Congreso una modificatoria a la ley de teletrabajo, que es lo que teníamos antes. ¿Te recuerdas que te conté con respecto a estas normas que son un poco más inflexibles, por así decirlo? Se buscaba flexibilizar un poco para que tengamos un marco normativo bastante más amigable en el cual nos podamos desarrollar de manera correcta, ¿no? Y que justamente fomente que las empresas o que los trabajadores puedan desarrollar sus labores desde su domicilio. Pero bueno, habían un par de dictámenes que ya habían sido aprobados en las comisiones correspondientes del Congreso, pero quedaron un poco rezagados por todo lo que pasó después.
porque hay que tener en cuenta que el trabajo remoto aplica solamente hasta julio del próximo año. Entonces, digamos que es una norma, un marco normativo con una fecha ya de Claro, de expiración. caducidad de expiración. Entonces, habría que ver cómo acomodamos lo que tenemos, el teletrabajo, porque, digamos, tampoco utilizable ha sido que tuvimos que generar una nueva legislación que se ajuste a este tipo de periodo de emergencia, ¿no? Que fue la del trabajo remoto. Entonces habría que ver qué cosas podemos sacar de esa regulación y aplicarlas a el teletrabajo para tener ya una normativa un poco más utilizable por parte de las empresas.